Un saludo para todos, gracias por su compañía. Es un grato placer reunirnos, encontrarnos esta mañana de nuevo. Les invitamos a que tomemos unos minutos para hablar con Dios, para orar. Hoy queremos orar por nuestra hermana Lady Zambrano. Ella está de cumpleaños hoy, así que un saludo muy especial si nos ve, si nos escucha. Eh, Queremos también seguir orando por nuestra hermana Inelda, por su familia, tras la pérdida de nuestro hermano Pedronel. El día de ayer falleció, así que vamos a orar para que Dios pueda seguir acompañándolos, dándoles consuelo y esperanza. ¿Qué tal si oramos? Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, amante Padre que estás en el cielo, te rogamos esta mañana que nos acompañes para abrir tu palabra. Que en tu infinito amor, Señor, puedas dirigir nuestros pensamientos, que tu palabra sea fuente de inspiración. Amante Padre, queremos de manera especial esta mañana pedirte sabiduría para que podamos extraer lecciones de este relato. Es tu voz, es tu palabra, oh Dios, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por sus saludos. Al final tomaremos tiempo para leer algunos. Queremos invitarles a que nos acompañen al libro de Primera de Reyes, el capítulo 16, verso 29. Y tristemente llegamos a uno de los reyes más reconocidos en el tiempo de Israel. Y más reconocidos por varias razones, especialmente por la idolatría que se vivió en sus tiempos como ninguno otro antes de él. Al igual que su padre Omri, la Biblia describe que Acab reinó en Israel, pero su reinado fue peor que sus antecesores. Capítulo 16, verso 29. Permítame hacer lectura de algunos textos. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa. En otras palabras, 2 años antes que Asa en el reino del sur terminara su reinado, se levantó a reinar Acab en Israel. Reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mira que aquí hay una comparación que no se ha dicho de los anteriores. No se ha dicho de los anteriores, por ejemplo, que la Biblia señala que los anteriores mencionaron refiriéndose a Jeroboam, que anduvieron en los caminos de Jeroboam para referirse a la idolatría. Pero en el reinado de Acab, Jeroboam le quedó pequeño para todas las perversidades que hizo Acab. Verso 32, construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó a Samaria. Los demás habían hecho altares, pero aquí Acab levantó un templo para adorar a Baal. Y creo que la razón específica se da en el versículo 31, cuando Acab, por influencia de su padre, porque Omri, su padre, consideró que el mejor logro que él había hecho era unir en matrimonio a la hija de los Sidonios, o de Tiro mejor, de pronto más reconocido Tiro, la hija de Tiro, y a su hijo Acab. Esa fue la unión perfecta para Omri. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una profetisa, perdónenme, una sacerdotisa de Tiro. Era una mujer que promovía precisamente la adoración a Baal, y fue por influencia de ella que Acab decidió también entonces levantar ahora no solo altares, cientos de altares dentro de la nación, sino un templo
Esto sencillamente deja ver que el interés de Acab, su falta de carácter, el interés de Acab era establecer la religión. ¿Cuál religión? La religión de Tiro, de los hombres de Tiro. La adoración a Baal. Es triste. Ahora, me llama la atención lo que termina diciendo esos textos al final del verso 16, del capítulo 16, perdón. Dice el verso 33, también acá hizo una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. En tiempos de Acab y él, el de Betel, edificó Jericó al precio de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Bueno, aquí se está describiendo una profecía. La profecía, aquí precisamente nos da el texto, la profecía está allá en el libro de Josué, el capítulo 6, el verso 26. Si ustedes recuerdan, Josué cuando conquistó Jericó, recuerdan que Josué conquistó Jericó, le dieron 7 vueltas a la ciudad y conquistó Jericó. Y allí cuando se conquista la ciudad, mira lo que dice Josué, verso 26. En aquel tiempo Josué hizo este juramento. ¿Cuál? Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Maldito el que reedifique la ciudad de Jericó. Sobre su primogénito se eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. En otras palabras, cuando se comience a edificar esta ciudad, se edificará bajo la muerte, digámoslo así, de su primogénito. Y al terminar de construir la ciudad, cuando se coloquen las últimas puertas, entonces la muerte vendrá para su hijo menor. Claro, la gran mayoría de comentadores, cuando hablan acerca de este suceso, efectivamente se confirma de que la palabra de Dios se cumple, de que lo que Dios dice es real. A través de Josué se presentó una maldición para el que levantaría de nuevo Jericó. Y aquí está, años después, y él. Pero me llama la atención que no solamente se trata de un cumplimiento, se trata de la perversión más grande que el mundo pudiese haber vivido, de la apostasía que estaba experimentando el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Tanto el comentario como otros comentadores señalan que lo que realmente ocurrió con la construcción de Jericó fue no que se murió porque era una maldición que venía el hijo de Hiel, el hijo mayor, sino que fue un sacrificio que se hizo, que fue cuando se empezó a construir la ciudad de Jericó, entonces se sacrificó al hijo de Hiel. Esto era común en las religiones paganas. Y eso era lo que se quería hacer precisamente. Hasta allá llegó la nación, hasta sacrificar a sus propios hijos. Es triste eso. Cuando se terminó de construir la ciudad, los comentadores señalan entonces que se sacrificó al segundo hijo de Hiel. Es triste lo que está ocurriendo. Es doloroso saber que rechazamos o le damos la espalda a Dios y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta qué tan lejos podemos llegar cuando nos separamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios. Si seguimos hablando de Acab
Acab no solo promovió la religión de los sidonios, porque quería que fuese la religión nacional. También sabemos, por ejemplo, hablemos de ese momento donde por influencia de su esposa y por el deseo que había en el corazón de Acab de tener una tierra que digamos no pudo obtener, entonces intervino su esposa, la sacerdotisa de Tiro. Tú eres el rey. Y entonces, digámoslo así, movió unas fichas, mintió, traicionó ella con el objetivo de que su esposo tuviese la tierra de Nabot, dándole la muerte y ahora quedándose él con un terreno. ¡Qué absurdo! ¡Qué terrible situación! Aunque se describe la vida de Acab, su reinado, como uno de los más exitosos económicamente hablando en Israel, también reconocemos que fue uno de los reinados donde más se rechazó a Dios. Déjenme decirle que Acab era sensible a la voz de Dios. A través de los llamados que Dios hizo por medio de Elías, Acab en algunos momentos comprendió que había un mensaje de parte de Dios. Acab comprendió allá, cuando Dios manifestó su poder en el monte, cuando hizo descender fuego del cielo. Acab volvió donde su esposa a contarle lo que había sucedido. Tal vez, digámoslo así, emocionado de haber visto una experiencia tan maravillosa. Pero eso no fue nada para Jezabel. Antes generó más odio hacia los profetas de Jehová, específicamente aquí hacia Elías. El final de la vida de Acab se cuenta que se reunió ya al final de sus días con el nuevo rey de Judá, Josafat, para que juntos fueran a luchar por una ciudad que tal vez habían perdido hace años atrás. Para los últimos días de Acab, nunca en su vida reconoció la voz de Dios. Comprendía cuál era, pero nunca la aceptó. Aún en sus últimos días, decidieron consultar la voz de un profeta. Acab decide llamar a un profeta falso, digámoslo así, para que les dé esperanza, para ir a pelear por la ciudad. Pero no es absurdo, es una locura. Porque el mismo Josafat le dice, ¿por qué no consultamos a un profeta de Jehová? El profeta de Jehová va a venir y no va a decirnos cosas buenas. Él nunca profetiza nada bueno, pero es la voz de Dios. ¿Por qué no aprender a escuchar la voz de Dios? Finalmente vino el profeta de Jehová y les dijo, mira, lo que vi fue destrucción, muerte. Aún así, con la advertencia de Jehová, Acab decide entonces ir a la guerra disfrazado, no, como un soldado más. Y ahí la Biblia señala, nos relata que un hombre en medio del conflicto disparó su flecha y efectivamente le quitó la vida a Acab. Eso tristemente ocurre cuando no atendemos la voz de Dios. Dios nos habló, intentó hacerlo muchas veces acá, a través del profeta. Dios llamó a Acab, aunque fue el hombre que más rechazó a Dios y que más ofendió a Dios a través de todo lo que hizo.
Dios no desistió tocando su corazón, aún antes de su muerte enviando un profeta. Ese Dios es maravilloso, que no importa quién eres tú, quién soy yo, qué hacemos. Él nos ama. Él espera que vayamos a Él para que seamos transformados, porque lejos de Dios tal vez estemos perdiendo nuestra familia, como ocurrió aquí con él, porque el mundo nos absorbe y sin darnos cuenta estamos de una u otra manera honrando al enemigo y no honrando a Dios. Dios está ahí llamando, Dios toca el corazón, Dios invita, Dios envía a sus profetas. ¿De qué manera vamos a reaccionar nosotros? ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta que Dios está ahí invitándonos? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar, recibir la voz de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar su llamado? Si Dios lo único que quiere es lo mejor para mí, para nosotros. A pesar de las fallas y de los terribles acontecimientos que se vivieron en la vida de Acab, Dios es un Dios maravilloso que ofrece oportunidades y que nos llama de diferentes maneras. ¿Sabe? Hay otra lección que aprender del relato de Acab. La otra situación interesante del relato de Acab, de este séptimo rey de Israel, es el hecho de que, aunque consiguió riquezas, aunque hizo alianzas con el mundo, aunque se conoció como uno de los reinados donde más éxito económico tuvo el pueblo, también se conoció el periodo de Acab como el periodo de más apostasía dentro del pueblo de Israel. Parece que hay un contraste, porque Acab se centró en conseguir lo que para él sería realmente el poder y la solución a los problemas de la nación. Pero no fue así, no es verdad. Las riquezas podrán aparentemente traer satisfacción personal, pero es falso. Podrán traer riquezas, pero no te van a dar la paz que tu corazón necesita. Las riquezas tal vez te ayuden a conquistar tus sueños, te dé el estudio que tú tanto anhelabas. Pero el servicio y el conocimiento, tal vez el dinero no te lo dé. Tal vez no te lo va a dar. ¿Y de qué le sirvió, por ejemplo, a Acab tener poderío económico? Tener uno de los más grandes ejércitos que pudo tener en su tiempo el pueblo de Israel, si su corazón estaba tan lejos de Dios. ¿Será tal vez que como Acab estamos concentrados en otras cosas que no son importantes para nuestra vida? ¿Será que como Acab le estamos dando la prioridad a los recursos que a aquel que los provee? ¿Estamos dándole la espalda a Dios por obtener un empleo? ¿Estamos dándole la espalda a Dios por obtener un título? ¿Por obtener una libra de pan, de arroz? Y nos olvidamos de aquel que realmente puede darte muchísimo.
Finalmente Acab nunca escuchó la voz de Dios. A pesar de que Dios lo llamó, a pesar de que los profetas que el Señor levantó tenían como objetivo hacerle una invitación a Acab que despertara de su situación. Pero a Acab le faltó carácter para asumir la responsabilidad. Acab comenzó mal cuando permitió que su padre lo llevara a casarse con alguien que sencillamente llevaría en oposición el plan de Dios. Apreciado joven, no es la primera vez que mencionamos aquí. Mira a tu alrededor. Si estás a punto de buscar una persona, una pareja para ti, mira dentro de tu pueblo. No te afanes por eso. Deja que Dios te ayude a elegir. Porque tal vez vengan muchas desgracias a futuro. Tal vez mañana te des cuenta que fue la peor decisión si hoy no tomas tiempo para consultarla con Jehová. Tal vez mañana tu corazón sufra y llore y pienses devolver el tiempo, pero no es posible. Hoy clama a Dios. Que Dios te muestre. No vas a encontrar a alguien perfecto, eso es cierto. Pero vas a encontrar a la persona que te pueda ayudar a fortalecer tu vida espiritual. Si hay algo importante en este mundo es la vida espiritual del hombre. Apreciado amigo y hermano, aprende a escuchar la voz de Dios. Dios habla de diferentes maneras, a través de sus profetas. Aquí está. Y por más que vaya en contra de nuestra voluntad, atiende a Dios. Porque Dios te está conduciendo a un lugar mucho mejor. Quiere quitar de ti la muerte que tal vez pueda sobrevenir. Pero depende de ti y depende de mí. Es necesario buscar a Dios. Es necesario reconocer su palabra. Es necesario escuchar y atender. Dios te llama hoy. No dejemos a Dios llamando. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque por medio del relato de hoy nos enseñas a atender tu voz. Nos muestras que tú estás ahí a pesar de nuestras fallas. Nos muestras que tú haces lo que esté. Utilizas hombres, utilizas tu palabra, utilizas medios, Señor, para llevarnos a la reflexión. Ayúdanos a que hoy sea el día de escucharte, Padre. Acompáñanos este día, lo pedimos en Jesús. Amén.